Bienvenidos al capítulo número 7 del curso Opciones Financieras desde cero, nivel intermedio. Este será el tercer video de la temática Griegos de las opciones. Si te has perdido los dos capítulos intensivos que le dedicamos a la primera griega, la delta, te dejaré el link en las tarjetas para que puedas darle un repaso en caso de ser necesario. Como habrán podido notar en la portada del video, la griega protagonista de hoy será la Tita. Como ustedes saben y como hemos mencionado varias veces en este canal, las opciones financieras son activos financieros depreciables. Esto quiere decir que van perdiendo valor con el tiempo. Cada segundo que pasa, las opciones se van acercando a su fecha de expiración y parte de su valor, más precisamente el valor extrínseco o valor temporal, se va esfumando, va desapareciendo. Y este será el fenómeno que trataremos de cuantificar y explicar durante este episodio. Ahora sí, sin más rodeos, a tomar papel y lápiz y prestar mucha atención. Antes de meternos de lleno en el estudio de la Tita, hagamos una revisión rápida de las griegas más importantes. La primera griega que ya estudiamos en este curso es la famosa delta. La delta nos ayuda a entender el impacto que genera la variación del precio del subyacente en la prima de una opción. Luego de la delta la tenemos a Tita. Tita nos ayudará a estudiar cómo se degrada el precio de una opción a partir del paso del tiempo. Recuerden que las opciones son activos depreciables y Tita justamente nos ayudará a cuantificar este fenómeno de depreciación. Luego la tenemos a Vega, que nos brinda la sensibilidad o cambio que sufriría la prima de una opción ante un cambio en la volatilidad implícita del subyacente. Por otro lado, Rho es la griega que nos brinda la sensibilidad del precio de las opciones ante variaciones en la tasa de interés libre de riesgo. En este punto tengo que mencionarles que a todas estas griegas se las conoce como griegas de primer orden. Y tal vez sean las más conocidas o las más fáciles de entender, pero hay muchas otras de segundo y tercer orden que por el momento no abordaremos en este curso. La única griega de segundo orden que incorporaré en este grupo es la denominada gamma. Gamma, en cierta forma y de una manera muy simplificada, podemos decir que representa la aceleración de la delta, o dicho de otra forma, gamma nos mide la tasa de cambio de la delta respecto del movimiento del subyacente. Ahora que hemos hecho un repaso general de las principales griegas, les propongo que nos enfoquemos exclusivamente en nuestra segunda griega, la Tita, y por supuesto que la estudiemos con mayor grado de rigurosidad. En este sentido, lo primero que me gustaría resaltar de esta griega, y que la diferencia de las demás, es que es la única que refleja el movimiento de una variable, el tiempo, y que como variable se mueve de forma constante, predecible e imparable. Las otras variables que afectan al resto de las griegas, por ejemplo el precio del subyacente, que repercute en la delta, este precio puede subir, puede bajar, mantenerse constante o incluso tener una combinación de movimientos en un mismo día. Pero el tiempo es algo que evidentemente no se detiene y cada día que pase será un día menos que le quede de vida a nuestro contrato. Ahora, para estudiar en detalle la Tita, tenemos que ser capaces de responder la pregunta ¿qué es la Tita? Y qué mejor que empezar por una definición concreta y sencilla de la misma. Por lo tanto, la Tita, tomen nota, me indica el cambio en el valor de la prima de una opción financiera a medida que pasa el tiempo. Y para ser más precisos, por cada día que le transcurra a ese contrato. Dicho con otras palabras, Tita me indicará en qué magnitud el tiempo afectará el precio de mi opción por cada día adicional que yo tenga ese contrato en mi poder. Y puedo adelantarles que por culpa del tiempo, la opción que hayamos comprado únicamente podrá perder valor. Es por este motivo que Tita se expresará con signo negativo. Esto lo corroboraremos más adelante en el video yendo a nuestro broker y viendo cómo se nos muestra esta información. Hay que resaltar también que este valor de cambio que me arroja la Tita
tiene como supuesto que el resto de las variables que también influyen en el precio de una opción permanecen constantes. Sé que en este momento la definición aún puede resultar un poco confusa, pero no se preocupen porque a medida que avancemos en este capítulo todo quedará mucho más claro. Antes de avanzar, permítanme hacer una reflexión sobre el tiempo y la importancia que éste tiene sobre las opciones. El tiempo es un factor fundamental en todos los contratos de opción. Siempre tenemos que tener presente que, a diferencia de otros activos financieros, las opciones tienen una fecha de vencimiento, un día de expiración. Esto quiere decir que hay un tiempo fijo y establecido dentro del cual podemos comprar la opción, venderla a alguien más, simplemente tenerla hasta su vencimiento o incluso ejercerla. Pero cuando se agota ese tiempo, la opción desaparece, deja de existir. Por lo tanto, el tiempo de vida del contrato básicamente será el tiempo que tenga el subyacente para moverse en la dirección que estamos esperando. Por ejemplo, si yo compro un call de Coca-Cola, evidentemente es porque espero que Coca-Cola suba de precio. Si ese call que compro vence en un mes más, únicamente tendré un mes para que Coca-Cola suba tanto como sea posible. Evidentemente, si ese contrato en vez de tener un mes de expiración tiene un año, tengo mucho más tiempo para que Coca-Cola se mueva como espero. Pero si ese call solo tuviera 2 días antes de expirar, entenderemos que las chances de que Coca-Cola se mueva mucho hacia arriba, esas chances son muy acotadas. Con este simple ejemplo, es como realmente podemos apreciar la importancia del tiempo de vida de un contrato. Como hemos aprendido en el capítulo número 14 del curso de nivel inicial, los invito a verlo en caso de que aún no lo hayan hecho, el valor de una opción o prima está formado a partir de la suma de dos componentes: el valor intrínseco por un lado más el valor extrínseco por el otro. Como también aprendíamos en ese capítulo a través de un ejemplo práctico, si comprábamos una opción financiera y todas las variables del mercado se mantenían constantes, entonces en el vencimiento de esa opción el valor intrínseco no cambiaba, se mantiene constante, pero el valor extrínseco, o también llamado valor temporal, poco a poco va disminuyendo hasta llegar a cero justo en el vencimiento. Si graficamos cómo va cambiando la prima del contrato en el tiempo, donde una barra completa representa la prima total, la porción verde de la barra corresponde al valor intrínseco y la porción gris es el valor extrínseco, vemos que a medida que pasa el tiempo, la porción de valor extrínseco se va reduciendo hasta llegar al vencimiento donde se vuelve igual a cero. En este momento ustedes se preguntarán por qué vuelvo a repetir un concepto que habíamos aprendido previamente. La respuesta es que justamente será la tita la que nos ayude a cuantificar la magnitud de esa pérdida de valor extrínseco por cada día que le pase a ese contrato. Entonces, si tuviéramos que resumir lo que aprendimos hasta este momento, podemos decir lo siguiente: los contratos pierden valor a medida que pasa el tiempo. El valor que van perdiendo será exclusivamente valor extrínseco y la griega encargada de advertirme cuánto valor extrínseco perderá ese contrato el siguiente día será justamente la tita. En este momento del video ustedes se preguntarán: ¿es posible graficar de alguna forma la pérdida de valor extrínseco que sufre una opción a medida que pasa el tiempo? La respuesta es que sí, y lo haremos con un ejemplo sencillo. Supongamos que vamos al mercado y compramos una opción call out of the money de una empresa X. Recuerden que una opción call OTM significa que el strike está por encima del precio spot del subyacente. Además hemos aprendido que todos los contratos OTM tienen la particularidad de que la prima que pago por ellos es 100% valor extrínseco. Para este ejemplo supondremos que pagamos por este contrato una prima de $10
y que al contrato aún le quedan 120 días para llegar al vencimiento. También supondremos que ese contrato permanecerá OTM durante toda su vida. Esto quiere decir que su único valor a partir de que lo compro será valor extrínseco. Con este escenario planteado, intentaremos graficar la pérdida de valor de este contrato a medida que pasa el tiempo. Para esto, en el eje X tendremos la cuenta regresiva del tiempo de vida del contrato. Esto quiere decir que empezaremos de izquierda a derecha con los 120 días que le quedan hoy al contrato hasta llegar al día 0 o vencimiento del mismo. Por otro lado, en el eje vertical veremos el movimiento del valor extrínseco del contrato. Sin haber aún graficado la curva del movimiento del valor extrínseco, hay al menos dos puntos de esta gráfica que ya podemos saber de antemano. El primero, evidentemente, es el valor actual de la prima, que es el precio de $10 que pagué por el contrato. El segundo punto será el valor de la prima al momento del vencimiento. Como este contrato está OTM y su prima es 100% valor extrínseco, sabemos claramente que el valor extrínseco al momento del vencimiento será igual a 0. Por lo tanto, sabemos que la curva en el vencimiento deberá terminar en 0. Ahora sí, en color amarillo, la curva representativa de la pérdida del valor extrínseco de nuestro contrato ejemplo. Esta curva es conocida por su nombre en inglés como time decay, o en español algo así como decaimiento en el tiempo. Si bien esta es una ilustración aproximada, nos será de mucha ayuda para entender cómo nuestros contratos se van depreciando con el paso del tiempo. Lo primero que haremos es dividir la curva en intervalos de 30 días, y si ahora nos enfocamos en los primeros 30 días en los que poseo el contrato, o sea, yo compré el contrato en 120 días de vida y nos movemos hasta los 90 días, podemos observar que la pérdida de valor extrínseco es muy pequeña. El time decay es verdaderamente muy bajo. Si ahora nos acercamos un poco más al vencimiento del contrato y nos enfocamos en los 30 días posteriores, cuando al contrato aún le quedan entre 90 y 60 días de vida, empezamos a notar que la curva de pérdida de valor extrínseco empieza a ser un poco más pronunciada. El time decay pasa de bajo a medio bajo. Si avanzamos 30 días más en el tiempo, vemos que al contrato le quedan entre 60 y 30 días de vida. Y lo que ahora sí ya notamos claramente es que la pérdida de valor extrínseco de ese contrato se empieza a acelerar, empieza a hacerse más grande. Cada día que pasa, ese contrato estará sufriendo una pérdida de valor notable debido al paso del tiempo. Y por último, cuando al contrato le quedan unos 30 días o menos para extinguirse, vemos que se produce una aceleración en la pérdida del valor extrínseco prácticamente vertical. Si observan bien este fenómeno, verán que en los últimos 30 días del contrato se pierde más valor extrínseco que en la sumatoria de los 90 días anteriores. Si bien esta gráfica no es algo que un inversor de opciones deba de conocer cada vez que invierte con estos activos, lo que sí me parece importante y creo que todos deberíamos saber son las principales conclusiones que podemos obtener a partir del comportamiento del time decay. Como saben, para todos aquellos que sean compradores de opciones, querrán que sus contratos se valoricen lo máximo posible. Y como se ve claramente en la gráfica, el tiempo les estará jugando en contra. Tendrán que pelear en contra del tiempo para poder ganar dinero. Pero hay una zona de la gráfica donde la pelea es más fácil, donde el tiempo no afecta con tanta fuerza. Y esta zona generalmente se da antes de llegar a los últimos 45 días de vida de contrato. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar a partir de la gráfica es que antes de los últimos 45 días tendremos las mejores condiciones para aquellos que quieran posicionarse del lado comprador de los contratos.
Por otro lado, los que utilicemos estrategias de venta de opciones, sabemos perfectamente que tenemos como expectativa que el contrato que hemos puesto a la venta pierda todo su valor lo antes posible. Queremos que el precio final de ese contrato sea igual a cero en la expiración, ya que de esta manera nos quedaremos con la máxima ganancia, que es la prima que cobramos por la venta de ese contrato. Es por este motivo que deducimos de la gráfica que cuando al contrato le queden unos 45 días de vida o menos, el tiempo nos estará ayudando fuertemente a depreciar ese contrato. El tiempo se vuelve un aliado importante. Es por esto que la segunda conclusión será que para todos aquellos que sean vendedores de opciones, tendrán mayor posibilidad de éxito escogiendo contratos con vencimientos no tan largos, sino más bien cercanos a los 45 días o incluso menos, ya que como se ve claramente en la gráfica, estos contratos estarán perdiendo su porción de valor extrínseco con mucha rapidez. Si en verdad la información que estás recibiendo te parece de valor y estás interesado en dominar de forma sólida y consistente el mundo de las opciones financieras, te invito a darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita. De esta forma serás el primero en enterarte cuando suba nuevos videos y también me ayudarás a llegar a más personas con este contenido. Luego de un análisis un poco más teórico de la Theta y de sus principales características, en este momento les propongo ir al mercado, seleccionar un subyacente y realizar un ejercicio donde calculemos el impacto de esta griega en el precio de una opción. También comprobaremos que a medida que nos acercamos a la fecha de expiración de las opciones, la Theta golpea con mayor fuerza. Como pueden observar, ya nos encontramos viendo una cadena de opciones que extraje de mi broker Interactive Brokers, y para este ejercicio en particular he seleccionado como subyacente acciones de la conocida empresa Apple. En un primer momento me posicionaré en los contratos que expiran al mes siguiente en el que grabo este video. En este caso son contratos que expiran en enero 2022, a los cuales le quedan aún 39 días para expirar. Como verán, el broker nos brinda en tiempo real una columna con los valores de Theta para cada uno de los contratos, tanto para los calls como para los puts. Lo primero que podemos observar, y como ya habíamos advertido al inicio del video, es que todos los Thetas, tanto para contratos calls como para los puts, tendrán signo negativo. También observamos claramente que mientras más nos acercamos al contrato at the money, la Theta es más grande, y mientras más nos alejamos del ATM, cuando nos vamos para el lado de los contratos OTM o para el lado de los contratos ITM, el valor de la Theta se hace más pequeño. Ahora, hace ya casi 20 minutos que estamos hablando de la Theta, pero concretamente, ¿qué significa el valor que nos arroja la misma? Tomemos por ejemplo el contrato call con strike 180, donde claramente vemos que su Theta es de menos 0.095. Vamos a redondear en menos 0.1 para simplificar el cálculo. Y el precio de ese contrato, el precio ask que debería pagar si quisiera comprarlo hoy en día, es de $7.45. Entonces, preste mucha atención. La Theta me dice que si no cambia ninguna variable del mercado, si no cambia la volatilidad del subyacente, si no cambia el precio del subyacente, si todo se mantiene constante, el solo hecho de que pase el tiempo hará que ese contrato valga menos. En este caso, Theta me dice que ese contrato mañana valdrá $0.1 menos que el día de hoy. De esta forma, el cálculo del precio del contrato para mañana es muy sencillo. Simplemente debo restar al precio de hoy el valor de la Theta. Noten que como la Theta ya está con signo negativo, simplemente debo sumarla. Finalmente, para este ejemplo puntual, el día de mañana este contrato tendrá un valor de $7.35. Pero como ustedes ya conocen perfectamente, dentro de cada contrato hay 100 acciones, por lo que la pérdida total de valor de ese contrato será de $0.1 por 100,
lo que nos da un total de $10 de pérdida de valor. O sea, si yo compro ese contrato hoy y no cambia ninguna variable del mercado, el día de mañana estaré perdiendo $10 únicamente por la pérdida de valor extrínseco. Ahora, ¿qué pasa si elijo el mismo subyacente, las mismas acciones de Apple, el contrato con el mismo strike de 180, pero ahora me voy más lejos en el tiempo y elijo una expiración más larga? Por ejemplo, la expiración del 14 de abril, para la cual aún faltan 122 días. En este caso, lo primero que puedo observar es que el valor de la TITA es menor. De hecho, es casi la mitad de la que acabamos de utilizar para el ejercicio anterior. Ahora TITA solo vale 0.053 negativo. Y concuerda perfectamente con lo que aprendimos y analizamos en la gráfica del Time Decay. Mientras más me acerque a la expiración del contrato, el tiempo depreciará con más fuerza el precio del mismo. Por el contrario, cuanto más me aleje en la fecha de expiración, el tiempo actuará con menor fuerza. Les dejaré este simple ejercicio para que puedan responder en los comentarios cuánto creen que valdrá este contrato el día de mañana si todas las variables del mercado permanecen constantes. Una vez más, hemos llegado al final de este largo pero importante video donde hicimos un estudio en profundidad de nuestra segunda griega, la TITA. Recuerden, como siempre, si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarla en la sección de los comentarios. También pueden escribirnos al correo que aparece en la descripción de este video y procuraremos responderles a la brevedad. Gracias por mirar el video. Te invito a ver el próximo capítulo.